Según lo que hemos explicado en el vídeo anterior, pues vamos a ver cómo hacemos un inversor de giro de un motor trifásico. Entonces, como siempre, alimentación para la maniobra y alimentación de 3 fases más conductor de protección para el circuito de fuerza. Protecciones: diferencial monofásico, diferencial tetrapolar porque no hay tripolar, magnetotérmico tripolar si hay, magnetotérmico bipolar o monofásico, dos bobinas de 2 contactores porque vamos a hacer un inversor de giro, una lámpara de aviso de avería por relé térmico, un motor trifásico con protección a tierra, 2 contactores para hacer el inversor de giro, parte bimetálica del relé térmico, contacto normalmente abierto y cerrado del relé térmico, pulsador de paro, normalmente cerrado, un pulsador para los 2 sentidos de giro, pulsadores de marcha, contacto normalmente cerrado de los contactores. Ahora explicamos el porqué. Y contacto normalmente abierto para la realimentación. Hombre, los estoy poniendo como si ya supiera dónde van, pero ahora vemos el porqué. El neutro va directo a todos los elementos o cargas en este circuito de maniobra. Es decir, va directo a la lámpara, va directo a las bobinas de los contactores también. Y ahora empezamos a conectar todo el circuito, las fases. Bien, vamos a ver condiciones de parada. Condiciones de parada, ¿qué serán? Tenemos un pulsador de paro y tenemos un relé térmico. Esos son los elementos de parada. ¿Será en I o será en O? No, será en O porque para producir la parada me basta con el pulsador de paro o que salte el relé térmico. Por lo tanto, estos contactos que serán normalmente cerrados para producir la parada tendrán que ir en serie, ya que hemos dicho que en elementos de parada conectados en serie serían una condición O. Entonces serían conectados en serie con toda la bobina de los contactores, ya que van a parar a los 2 contactores. Ahora tenemos que pensar en las condiciones de arranque. Bien, bueno, esto habrá que ponerle también, este será S1, este será S2 y este será S3. Condición de arranque del contactor KM1. La condición de arranque del contactor KM1 es que pulsemos el pulsador S2 y que, ya que vamos a hacer un inversor de giro,
que el motor no esté funcionando en el giro contrario, porque si arrancamos los dos contactores a la vez ya sabemos que formamos un cortocircuito. Entonces este contacto es de KM2 y este es de KM1. Entonces vemos que la condición de arranque son dos, y en una condición de arranque de dos doble que se tienen que cumplir a la vez, una I, dijimos en el vídeo anterior que tienen que ir en serie. Estos dos contactos tienen que ir en serie. También dijimos que las condiciones de arranque son contactos normalmente abiertos, y aquí estamos poniendo un contacto normalmente cerrado. ¿Pero por qué estamos poniendo un contacto normalmente cerrado? Porque la condición de arranque es que este contactor no esté funcionando. Y para que funcione KM1, KM2 no puede estar funcionando. Entonces tenemos que poner un contacto normalmente cerrado y que va a estar cerrado cuando este contactor esté desconectado. Así se estará cumpliendo la segunda condición de arranque, que tiene que cumplirse dos, que pulsemos el pulsador S2 y que KM2 no esté funcionando. Por lo tanto, las ponemos en serie. Hemos dicho que las condiciones de arranque equivalen a una función I. ¿Y qué hacemos con estas condiciones de arranque? Pues tenemos que ponerles el contacto de realimentación en paralelo con las condiciones de arranque. Este sería KM1 y este va a ser el contacto de realimentación de KM2. Conectamos también las condiciones de arranque del contactor KM2, que son que pulsemos el pulsador S3 y que KM1 no esté funcionando, por lo tanto van en serie y KM1 será un contacto normalmente cerrado en lugar de un contacto normalmente abierto. Este sería el caso excepcional en el cual las condiciones de arranque no utilizarían contactos normalmente abiertos, sino contactos normalmente cerrados. Bien, aquí tenemos la parada por relé térmico, que pararía cualquiera de las dos maniobras. La condición de parada es la misma, por esto esta línea corta la corriente a los dos contactores, porque la condición de parada va a ser la misma para ambos casos. La lámpara de emergencia o de aviso de que ha saltado el térmico, pues irá conectada del contacto 97-98, contacto normalmente abierto. Cuando se produzca el disparo del relé térmico, el 95-96 corta para realizar la parada y el 97-98 produce la conexión de la lámpara. Hacemos el circuito de fuerza, tres fases. Así que aquí hacemos el cambio de fase. Lo vamos a hacer entre la fase 2 y la fase 3. Aquí está el cambio de fase. El cruce se ha hecho con la fase 2 y la fase 3. Este contactor mete línea 1, línea 2, línea 3, el contactor KM1 y el contactor KM2 metería línea 1, línea 3 y por la última línea 2. Entonces aquí estaría el cambio de fase. Este es KM2.
Este es KM1. Aquí tenemos el relé térmico que le vamos a llamar RT1 y esto también va a ser los contactos del relé térmico. Vamos a darle a la simulación. Este es Q, vamos a llamar Q, y este vamos a llamar Q3, trifásico. Y este es... vale, aquí hemos puesto dos magnetotérmicos. En vez de poner un magnetotérmico y un diferencial. Entonces este sería F y este sería F3. Vale, entonces vamos a darle la simulación. Bueno, faltaría el conductor de protección que iría directo sin cortar. Damos la simulación. Condición de arranque, que pulsemos para un sentido de giro, que pulsemos el S2 y que KM2 no esté funcionando. Ahora mismo se está cumpliendo una de la condición, falta que se cumpla la otra. Ahora mismo KM2 no está funcionando, está el contacto normalmente cerrado y ahora al pulsar el S2 se ha producido la condición de arranque. Queda realimentado y queda el motor funcionando. Por aquí hay un mal contacto. Por este motivo, pues no se produce el arranque. Parece que está aquí el problema. Este conductor es más largo de la cuenta. Arrancamos. Protecciones, subidas. Vamos a arrancar KM1. Condición de arranque es que KM2 no esté funcionando, correcto. Pues solo falta la segunda condición I, que es que pulsemos el pulsador. Ahora arranca en un sentido. Si ahora pretendemos arrancar en sentido contrario, no se me cumplen las condiciones de arranque. Puedo ver que KM1, la condición de arranque para que funcione KM2 es que KM1 no esté funcionando y que pulsemos el pulsador S3. Como KM1 está funcionando, este contacto está abierto y no se cumple la condición de arranque. Entonces no podemos arrancar. Necesitaremos parar primero. ¿Cómo podemos parar? Tengo dos contactos en serie. Dos contactos en serie en las condiciones de parada es una función O. Es decir, con que pulse el pulsador S1 o salte el relé térmico por sobrecarga, ese va a producir la parada. Bueno, vamos a pulsar el pulsador, se produce la parada. Ahora ya no está funcionando KM1 ni KM2, que hemos hecho la parada. Entonces podemos arrancar cualquiera de los dos, ya que los dos contactos de los dos contactores están cerrados. Se cumpliría una de las condiciones de arranque de ambos contactores KM1 y KM2. Aquí tenemos que KM1 no está funcionando, se está cumpliendo. Si pulsamos pulsador de marcha, se produce el arranque, se produce la realimentación o memoria y queda funcionando el motor. Ya no podemos arrancar el KM1 porque no se cumple la condición de arranque de que KM2 no esté funcionando. Entonces aquí tenemos dos condiciones en serie que serían una I y una de ellas no se está cumpliendo, que es que el contactor KM2 no está funcionando. Veo que no puedo arrancar y ya estaría girando en sentido contrario. Llegamos aquí, se produce el disparo del relé térmico, la parada. Se ha producido una de las condiciones de arranque, que se ha abierto el contacto 95-96, que es que ha saltado el relé térmico. No ha sido necesario pulsar el pulsador de paro porque es una función O. Dos contactos en serie en condiciones de parada serían una función O. Si se ha disparado el relé térmico, se cierra el contacto, que nos avisa el testigo indicador de que ha saltado el relé térmico.
Una cosilla, en los esquemas que hemos hecho en clase casi siempre ponemos este contacto normalmente cerrado aquí debajo. Bueno, va a funcionar igual. Lo importante es que no se pueda producir el arranque. Si va aquí o va aquí debajo, no se va a poder producir el arranque. Pero para que hagamos esto de una manera metódica, pues lo hemos puesto así. Siempre hemos dicho las condiciones de arranque en paralelo con el contacto de realimentación auxiliar. Entonces, esta sería la explicación del funcionamiento de un circuito inversor de giro de un motor trifásico. Tenemos que tener claro que esto es esto y esto es una condición de arranque de un sentido. Esto es la realimentación. Aquí tenemos la condición de arranque del otro sentido, que es que pulsemos y no está funcionando el contactor contrario. Aquí tenemos la realimentación y aquí tenemos las condiciones de parada, que son una función O, es decir, que se pulse el pulsador S1 o salte el relé térmico. Entonces, tener muy claro, condiciones de parada son contactos normalmente cerrados en principio, que si es una función O van en serie, si es una función I van en paralelo. Condiciones de arranque, si es una función I van a ir en serie, si fuese una función O, como pusimos un ejemplo antes, que pulsemos el pulsador 1 o el pulsador 2, pues serán en paralelo. A diferencia de las condición de parada la condición de parada I, que serían dos contactos en paralelo en vez de en serie. Bueno, pues espero que esto vaya quedando un poquito más claro, ¿vale, chicos? Y a ver, esto le ayude a hacer los ejercicios que les voy a poner a continuación.